Especialistas en infectología, es la fuente de consulta directa del Poder Ejecutivo, de las altas autoridades de gobierno, para después determinar decisiones como la que escuchamos, ¿verdad? Por eso vamos a saludar a la doctora Charlotte Rus, es médica e infectóloga y además es miembro del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. De hecho, es parte del Comité de Crisis que asesora al Poder Ejecutivo. Doctora Charlotte, ¿qué tal? Buenos días, gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué es lo que se ha tenido en cuenta, doctora, para asesorar al presidente y aconsejarle que la cuarentena debía continuar? Bueno, en realidad lo explicaron muy bien en la conferencia de prensa que hubo, donde fue un grupo del Comité de Crisis, que es el grupo original y que después se fue ampliando. La explicación es muy clara. Uno tiene que tratar de cubrir lo que nosotros llamamos 2 periodos de incubación, más o menos. En general eso sucede en casi todas las enfermedades infecciosas. Sabemos que el coronavirus en realidad es totalmente nuevo para todos, para todo el mundo, y estamos aprendiendo sobre la marcha. Pero lo que sí es cierto es que ya hay algunas cosas que ya se han visto en otros países. Por ejemplo, uno sabe que si no hace nada, probablemente la curva es exponencial. Y luego vienen todas las medidas que, tomadas a tiempo, tienen más chance de achatar la famosa curva y lentamente elevar los casos. ¿Eso qué es lo que nos permite? Nos permite prepararnos desde el punto de vista médico, con el entrenamiento, con los insumos, con la organización de las instituciones, la organización de los médicos, tanto los que atienden en la primera línea de batalla como los que asesoran en las instituciones. Y todo eso nos va a permitir tratar mejor esta epidemia, esta endemia mundial. Doctora, el presidente Alberto Fernández dijo ayer que la intención era cubrir con la cuarentena 2 quincenas de contagio, ¿verdad? De transmisión de la enfermedad. ¿En qué momento estaríamos en condiciones de evaluar los resultados de la primera parte de la cuarentena, esta que está finalizando? Bueno, todo esto, como ya se dijo muchas veces, es muy dinámico. Uno se va reuniendo, en este momento nos estamos reuniendo cuando nos convocan o entre nosotros, tenemos un grupo activo, donde uno va viendo qué es lo que va pasando. Y sobre la marcha se va improvisando con esos datos y con nueva información cuáles son las nuevas estrategias que mejor llevarían este tema. ¿Cuál sería el momento? Bueno, hasta ahora ya sabemos que tenemos que prolongar la cuarentena. Era hasta el 31, bueno, ahora va a ser hasta después de Semana Santa. Supongo que sobre la semana que viene, con nuevos datos, volveremos a plantearnos cómo seguir. No se puede en este momento tomar esa decisión. Entendemos que deberíamos tratar de solucionar el tema de la cuarentena porque sabemos que es un problema económico muy serio. Y eso es lo que uno trata de hacer dentro de lo que puede considerar. Nosotros los médicos sabemos que esa mirada es una mirada económica, pero la tenemos en cuenta. Entonces, eso es lo que se va a ver, qué es lo que va a pasar con nuevos datos. ¿Cuánto tiempo? Yo no puedo saberlo, eso no lo podemos saber ninguno, pero la idea es tratar de ver en ese periodo, supongo que será la semana que viene, por supuesto siempre todos los días con los nuevos datos, con las nuevas cosas que suceden, con nuevos insumos que se compran, con nuevas instituciones que se preparan, todas las cosas que quizás ustedes internamente no las conocen, pero van contando casos así aislados. Doctora, eso es un poco lo que nosotros hacemos. La distribución de reactivos en distintos laboratorios del país, ¿qué panorama, qué escenario les hace prever a ustedes en la próxima semana? Bueno, el escenario también ayer lo explicaron muy bien. Al tener nuevos reactivos se van a detectar nuevos pacientes. Eso va a significar que puede haber un aumento
pero también ese aumento nos va a dar la posibilidad de aislar a esos pacientes. Progresivamente esto se descentralizó, con lo cual es más sencillo tomar las decisiones más rápidamente en los lugares y no esperar solamente el resultado desde Buenos Aires. ¿Qué panorama? Y bueno, va a haber más casos, probablemente, porque se detecten más casos, y también sobre la marcha se implementarán nuevas estrategias en qué lugares es conveniente hacer un testeo más amplio y en qué lugares no. Todo eso se va decidiendo, conversando con las autoridades, fundamentalmente con el liderazgo del ministerio, por supuesto, y con eso se van tomando decisiones. ¿Augusto? Sí, doctora, buen día. Le quería preguntar si ya hay alguna evaluación parcial de cómo va el tratamiento en el marco de este programa mundial, son 10 países, Argentina lo integra, Solidaridad, de algunos pacientes que ya se están tratando con algunos medicamentos. ¿Hay algún panorama parcial de si estos tratamientos están dando algún resultado? Bueno, en los tratamientos, obviamente, nunca nos olvidemos que este virus tiene no más de 4 meses, como mucho. Así que no hay demasiada experiencia. Pero sí hay varios trabajos que van largando, sobre todo los chinos y algunos europeos, cuando pueden, porque están en medio del desastre. Hay algunas ventajas que algunos tratamientos pueden ofrecer, por ejemplo, la asociación de lopinavir-ritonavir en algunos casos, pero también hay controversias si modifica mucho la evolución. Muchos de los tratamientos lo que hacen es acortar el periodo de eliminación del virus, lo cual eso es bueno porque contagia menos. La hidroxicloroquina con oxina, citromicina también puede tener un rol, pero hay que tener mucho cuidado cómo se eligen los pacientes. Después hay otros tratamientos que se van probando y que son muy poquitos casos. Entonces, en medicina, cuando hay muy pocos casos, es muy relativo saber si funciona o no funciona. Sobre la marcha iremos viendo, pero en este momento ustedes saben que nosotros vamos a pertenecer al estudio Solidaridad y entonces vamos a ir teniendo algunos datos que seguramente los que están manejando este proyecto los van a tener y los van a comunicar. En este caso, como es una pandemia, los resultados se comunican muy rápidamente para que todo el mundo pueda tener información. Aunque científicamente no es la forma. Generalmente uno junta mucho más datos, más tiempo y recién ahí puede saber si funciona o no. Esto, como es una pandemia, no es así. Doctora Rus, le proponemos un paréntesis porque vamos a tomar contacto con España y va a ser muy interesante que usted pueda llegar a interactuar en este sentido. Allí estamos viendo a Gabriel Heras, que es terapista intensivo español, en una jornada donde España ha confirmado más de 85.000 afectados. Está incluso, si no me fallan las estadísticas, por arriba de China ya en cantidad de infectados. Y se han sumado 812 fallecidos lamentablemente en la última jornada. Gabriel, así te estamos viendo. Buenos días. Aquí desde Buenos Aires te saludamos. Hola, Gabriel. Hola, buenos días a toda la comunidad y a todo ese país maravilloso que amo profundamente, Argentina. Gabriel, y nosotros de aquí muy preocupados por España, muy interesados en la situación española, con una particularidad. Tú has atendido a pacientes con coronavirus y lamentablemente también estás padeciendo la enfermedad en este momento. Sí, yo estoy desde el viernes pasado, estoy en mi casa de baja. Bueno, pues he sido uno de esos, del 15% en España, de esos 85.000 contactos o contagiados, el 15% somos profesionales sanitarios. ¿Cómo estás atravesando esta enfermedad? ¿Te dan el diagnóstico positivo, Gabriel? Y a partir de ese momento, ¿qué se hace? ¿Ya empezás con una medicación de inmediato específica para el coronavirus? No, en mi caso yo tengo sintomatología leve, estoy básicamente con tos y con muchas mialgias, pero nada más. Y me encuentro bien y bueno, estaba básicamente extenuado por tanta carga de trabajo, porque bueno, yo creo que un mensaje muy claro que les tengo que mandar es que tienen que estar prevenidos en todos los sentidos, tienen que
que ser muy estratégicos y planificar todas las acciones para intentar paliar esta desgracia que nos ha pasado. Gabriel, te vamos a presentar a la doctora Charlotte Roos, que es especialista aquí en la Argentina, es parte del Comité de Crisis. No sé si está recibiendo bien la comunicación, doctora, pero sería muy interesante que entre ustedes dos, profesionales, puedan intercambiar algunas palabras. Doctora Roos, Gabriel Heras la está escuchando también, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Encantado. Bien, bien. Está nuevo, pero bueno, tienen que planificar muy bien los insumos, los recursos técnicos y también los recursos humanos, porque en esta pandemia nada es suficiente. Como han dicho antes desde el Ministerio, estamos luchando contra un enemigo invisible y es fundamental la detección masiva y precoz de casos, no solo en los hospitales, sino para toda la población, porque si no, no vamos a controlar la infección jamás. Sí, es cierto lo que dice Gabriel, esa es la idea, tratar de prepararnos, lamentablemente basándonos en la experiencia que han tenido en Europa, mucho más que en China quizás, porque son más cercanos a nosotros. Y bueno, Gabriel evidentemente es uno de los ejemplos de lo que es la primera línea, ¿no? El terapista que está en contacto con el paciente grave, que trata de cumplir con todas las reglas y con toda la protección, y que no siempre es sencillo por la urgencia, pero bueno, esa es tratar de imitar todas las cosas que funcionaron bien y tratar de evitar las que no funcionaron tan bien. La única ventaja que nosotros podemos tener en este caso es aprender justamente de los que ya pasaron por ahí. Y es cierto lo que dice Gabriel, la medida que uno pueda detectar más casos y pueda aislar más pacientes y pueda retirar a los enfermos del contacto con otros y sobre todo el personal de salud que está tan expuesto, esa sería la estrategia por la cual uno trata de hacer todas estas medidas. Doctora Roos, a ver, ¿de dónde nos está entrando ese exterior? ¿De España o de Buenos Aires? A ver si podemos escuchar un poquito mejor. De España, a ver si podemos corregirlo. Y el intercambio puede ser un poco más limpio. Ahí está, Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Muy amable. Gracias. Gabriel, una consulta con respecto a las medidas que se han tomado en nuestro país. Aquí el aislamiento y la finalización de clases unos días antes se tomó cuando teníamos 3 víctimas fatales, 128 personas diagnosticadas con el virus. En España las medidas un poco más extremas, más duras, se tomaron cuando ya había 5.000 personas afectadas. ¿Cómo analizás que se hayan tomado en esa instancia las medidas estrictas aquí en Argentina? Me parece que es un mensaje que hay que lanzar a toda la población, que este virus lo paramos unidos y que cada uno tiene que hacer su parte y quedarse en casa. Eso es absolutamente fundamental. Así que quizás en España decíamos cuando éramos jóvenes que a nuestros abuelos les mandaron a la guerra y ahora los héroes son los que se quedan en casa. Es fundamental esa medida. Doctora Roos, ¿usted quiere hacerle una consulta al doctor Heras? Bueno, lo que quería preguntarle es qué medidas están tomando con el personal en este momento que tiene contacto con los pacientes, que es tan importante, porque al ser muchos pacientes hay mucho personal comprometido. ¿Los retiran? ¿Cómo hacen? ¿Cuándo vuelven a trabajar? ¿Cómo es la sistemática que ustedes están instrumentando? Bueno, creo que es muy importante señalarles que es fundamental que hagan buen acopio de todos los equipos de protección personal, porque en España ha pasado esto. En mi hospital hemos aguantado bien 5 semanas mientras había buenos equipos de protección personal para todos, mientras había mascarillas, había gafas, había guantes y había batas, y en el momento que se han acabado los recursos ha sido cuando hemos tenido mucho más riesgo de contagio entre todos nosotros. Así que nada les parezca poco, porque van a necesitar todos los recursos posibles y tienen que movilizar desde el Gobierno de la Nación
todos los recursos públicos y todos los recursos privados que hagan falta para movilizar y para que no falte en ningún momento material, porque si no, les garantizo que va a pasar lo mismo que nosotros, se van a infectar, ¿no? Ahora mismo lo que estamos haciendo es, cuando un profesional da positivo, se le hace también una radiografía de tórax, se le manda al domicilio y estamos esperando un mínimo de una semana sin síntomas para repetir la prueba. En este caso es una PCR en exudado nasal, y si esa PCR da negativa, al día siguiente hacemos otra de confirmación y teóricamente cuando un profesional tiene 2 PCRs negativas puede volver a seguir luchando al segundo tiempo. Gabriel, ¿y qué pasa con tu familia, en tu caso y en el de todos los otros profesionales de la salud que fueron infectados? Bueno, yo ahora mismo estoy solo en mi casa, tengo 2 niñas pequeñas y casualmente hoy es el cumpleaños de una de ellas que cumple 6 años y ni siquiera voy a poder dar un abrazo a mi hija, ¿no? Así que indico por favor a toda la población de Argentina que hagan su parte y que se queden en casa, de verdad. Doctora Rus, para finalizar, el doctor Heras sugiere que el Estado ponga todos los recursos necesarios y desde los ámbitos privados también. Ayer el presidente fue bastante explícito en este sentido de cómo Argentina de alguna manera se está preparando para lo que viene. ¿Está en línea con lo que nos explica el doctor Heras de poner todos los recursos disponibles para contener lo peor de la pandemia en este momento, Argentina? Sí, está en línea con esa postura. Lo que dice el doctor es muy importante y yo vuelvo a repetir, estamos aprendiendo de ellos y de Europa en general. Y la idea, supongo que eso no puedo yo saber en qué estamos, pero sí la intención es también hacer cosas nosotros, porque están faltando barbijos, están faltando máscaras, están faltando material de protección en todo el mundo. Entonces no podemos esperar que importemos, vamos a tener que empezar a hacerlo nosotros. Y creo que en esa línea se están preparando, nos estamos preparando. Vamos viendo sobre la marcha, porque tampoco se trata de hacer cualquier cosa, porque no se puede poner un material que no sirve, porque es lo mismo que no tener nada, lo que inclusive puede ser hasta peor. Entonces el material tiene que ser confiable y probablemente uno tenga que prepararlo porque a nivel mundial están faltando todos estos materiales. Creo que esa es la idea y sobre eso vamos a ir trabajando. Doctora Rus, muchas gracias. Doctor Heras también, muchas gracias. Que se mejore muy pronto, doctor. Que siga muy bien. Sí, que mejores. Muchas gracias, muy amables. Y nada, mandarles un abrazo muy grande desde el Proyecto Internacional de Humanización de la Asistencia Sanitaria, que desde luego está también totalmente al servicio de toda la Argentina. Muchas gracias, doctor, y gracias a la doctora Rus también. Muy amables por esta comunicación. Hasta luego.